de nuestro foro empresarial. Gracias por seguir con nosotros también, permitiéndonos acompañarles en su quehacer diario, también tomándonos un pequeño descanso en las actividades y poder también compartir con nuestros dos invitados y por supuesto que la información que salga de este espacio sea de mucha utilidad. En la primera parte estuvimos hablando con Camilo Solís, presidente de Panorama Cargo S.A., hablando sobre la actualidad del sector logístico en nuestro país, cómo está la dinámica económica, cómo están trabajando. Nos confirmó también la difícil situación de lo que implica el transporte vía terrestre, que encarece mucho más lo que estamos acostumbrados, que es el transporte vía fluvial. Y aparte, cómo están llevando también esta segunda parte del año, las cuestiones que están de a poco volviendo a una suerte de nueva normalidad. Y quiero utilizar esto para darle pie también a nuestra próxima invitada, Magalí Martínez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a hablar un poco sobre el tema del estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética del SARS-CoV-2. Hay una cuestión también que se habla mucho, Europa está muy preocupado. Vi que en Francia ya incluso hay una transmisión fuerte, según los datos que leí, de casi 50.000 personas infectadas con esta nueva variante Delta. O sea, que hay una situación de preocupación que tenemos que tomar en serio. Magalí, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar primero por esto último que estaba diciendo, el tema de la variante Delta. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, la variante Delta es una variante de preocupación, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, la Gamma, o P1 o la Alfa, ¿verdad? Que fue la del Reino Unido. Pero esta variante hasta ahora demostró que o sea, tiene aún más capacidad de transmisión y otras características biológicas, ¿verdad? Que le hacen más eficiente a ella a la hora de infectar. Y eso se ve reflejado en que Delta ahora está prácticamente en todo el mundo y a donde está llegando se está convirtiendo en la variante predominante, algo que tampoco se había visto con las anteriores variantes de preocupación, ¿verdad? Y esto se ve reflejado en el aumento de los casos en los lugares donde se ve que ya desplaza a las otras variantes y se vuelve la, la que predomina en ese lugar. Para que la gente pueda entender también, en términos más fáciles, Magalí, ¿es una variante más agresiva? En- no, yo no le diría agresiva porque cuando uno usa la palabra agresiva uno entiende que que puede causar una enfermedad más grave, que es más virulenta, digamos, ¿verdad? Eso no se vio para esta variante ni para ninguna otra todavía, ¿verdad? Igual es pronto para saber eso sobre Delta, pero de los datos que se tienen hasta ahora no se vio que sea más, que produzca de por sí una enfermedad más grave. Lo que sí se vio es que va a causar, va a causar un aumento aún más exponencial de casos por las características que tiene de su facilidad de ingresar al organismo y otra vez por su facilidad de replicación dentro del organismo. Entonces, al ser más transmisible, al ser mucho más fácil que esta pase de un individuo a otro, lo que aumenta otra vez es una explosión de casos, ¿verdad? Y en los lugares donde hay baja tasa de vacunación, donde no hay mucho porcentaje de personas que ya están totalmente protegidas, esto nuevamente puede derivar en la saturación del sistema sanitario, que eso inevitablemente deriva en más muertes, ¿verdad? Incluso en personas que ya están inoculadas, doctora. Se vio que Delta, sí, que aparentemente tiene facilidad también de infectar a personas que ya están vacunadas. Sin embargo, se puede ver que hay una diferencia enorme, ¿verdad? En los lugares donde hay, mismo dentro de un país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay regiones que tienen mucha alta de vacunación total, mucha alta tasa de vacunación total y otras que tienen muy baja.
Y ahí se puede ver la diferencia que hay, por ejemplo, hay casos de reinfección, hay nuevos casos también en las zonas donde hay alta tasa de vacunación, pero no aumenta la mortalidad. Ujú. Incluso hay menos casos, ¿verdad? Sin embargo, en los lugares donde la tasa de vacunación es baja, se está viendo un aumento a miles de casos otra vez, ¿verdad? Y de casos graves porque hay gente que no está protegida. Correcto. ¿Y cómo estamos en Paraguay ante esta situación? En Paraguay nosotros tenemos una tasa de vacunación muy baja todavía. ¿Verdad? Nosotros no podemos considerar que somos una población ya con una tasa de gente protegida considerable, ¿verdad? Estamos expectantes de ver es cómo se comporta ahora, ¿verdad? En Paraguay, en la región, después de haber tenido recientemente un brote muy grande por culpa, digamos, de la variante gamma, ¿verdad? La Hola P1. Gustavo, hola Juan Clary, ¿cómo están, sí, compañeros? Correcto. Ahora, esto también me lleva a consultarte desde el punto de vista de que es algo que se empieza a hablar más, que es la posibilidad de que la variante Delta esté ya entre nosotros. ¿Está entre nosotros? Sí, o sea, nosotros ya detectamos casos de la variante Delta. Esto se está trabajando también con la gente del ministerio, ¿verdad? Con la gente de vigilancia y del laboratorio central. Y de lo que se pudo averiguar hasta ahora, esto ya parece, digamos, una transmisión local. No son casos puntuales de gente que acaba de llegar, por ejemplo, de un viaje, sino que es posible que se trate de esto, pero tendremos que esperar que finalmente vigilancia tenga el informe completo, ¿verdad? Se trata de una agresividad mayor a la que normalmente ya hemos pasado con el COVID. O sea, y ahí quiero que nos puedas ilustrar, Magali, por favor, cómo deberíamos hablar de esto. COVID con tal variante a partir de ahora, porque como se va mutando, cómo es la terminología? Porque teníamos COVID, ¿no? Y ahora la variante Delta. Después teníamos Es- otra variante. Cómo es la sigue, terminología sigue, que deberíamos adoptar? sigue siendo COVID, ¿verdad? Porque COVID es el nombre de la enfermedad causada Ok, por este virus, ¿verdad? Por el SARS coronavirus 2. ¿Verdad? Ese es el virus causante y la enfermedad es COVID y sigue siendo la misma, ¿verdad? ok. Siempre vimos que la enfermedad tiene una gama de manifestaciones, ¿verdad? No a todos le da exactamente igual. Bueno, y esta variante, digamos, no es que tiene nada nuevo en cuanto que se conozca, ¿verdad? Al menos en cuanto a los síntomas, a esa variedad de síntomas que ya sabemos que pueden ser ocasionados por esta enfermedad. Podemos seguir diciendo COVID-19 es la enfermedad y es causada por el SARS coronavirus 2, ¿verdad? Ahora sus variantes ya es más em, es de un interés epidemiológico, ¿verdad? Para Entiendo. poder no ir a ciegas, digamos, en lo que va a ser en lo que es el posible desarrollo con el que va a continuar la pandemia. Ahora, esto que decía también al inicio que me llamó mucho la atención, de esta variante, Perdón, se entrecortó la señal. Si me puedes repetir, quería por solamente favor. consultarte porque veo en algunas partes del mundo, mencionaste Estados Unidos, yo te decía, en Francia, en Europa, están muy preocupados porque hay como un crecimiento exponencial de vuelta de los Sí, casos. ¿Eso puede llevarnos a un retroceso de vuelta, Magali? yo creo que así, al menos lo que puedo concluir de lo que va de la pandemia, ¿verdad? O sea, esto no sabemos, lo que sí sabemos es que vamos a salvar vidas mediante la vacunación, ¿verdad? Pero realmente no sabemos cómo va a continuar o cuánto más va a continuar la pandemia, porque están surgiendo estas variantes de mayor transmisibilidad y no, digamos, ya no hay medidas ni nada que corten esa transmisión de estas variantes que de por sí son más transmisibles. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir pensando
en cómo vivir con esto, y yo creo que esto también abarca ser flexibles con medidas temporales, ¿verdad? Yo no, porque hay que ver si es cuál es realmente la posibilidad de volver a una fase, por ejemplo, muy estricta de confinamiento, o tal vez no sea necesario eso, sino otras medidas a lo mejor eh, más temporales, ¿verdad? Y que nos, y más soportables, digamos, por la economía y por todo, ¿verdad? O sea, no, Se habla también de una cuestión de la posibilidad de tener a una cierta cantidad de la población vacunada. Y a partir de ahí se estaría más o menos en una posición de eh, salvaguarda, pongámosle como término también, al respecto de la población. Pero no es tan así, ¿no? O sea, lo que hay que buscar es que todos tengan las dos dosis y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa, Magal? nosotros tenemos que buscar tener la mayor cantidad de población vacunada con la full dosis de la vacuna que le toque, ¿verdad? Porque eso es lo que te garantiza de cierto modo que no va a haber un aumento en la mortalidad, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también evitar el crecimiento o la expansión, digamos, de estas variables más transmisibles, porque esto inevitablemente puede dar pie a que surja otra, ¿verdad? Y no sabemos en qué momento puede surgir otra que, por ejemplo, sí tenga más capacidad de escape a la inmunización, ¿verdad? Entonces, yo creo que el plan tiene que ser inmunizar, es lo más urgente porque lo más importante es salvar vidas, pero hay que pensar en un plan de cuáles son las medidas a nivel poblacional que se pueden ir tomando para cortar la transmisión. O sea, es imperioso seguir con el distanciamiento por ahora, seguir con la máscara, a lo mejor incluso si es que se llega a ver que hay una alta diseminación de Delta, es recomendable mejorar, por ejemplo, las máscaras que se usan, ¿verdad? O sea, seguir con los cuidados porque nosotros necesitamos disminuir, no sé si cortar la transmisión es algo posible, pero por lo menos necesitamos disminuir. Y sí, me parece que también va por ahí este tema y que nos estamos relajando un poco Sí. desde tu posición como experta y investigadora. ¿Cómo ves un poco el panorama después de la población con su primera dosis? Creo yo de que es un efecto psicológico también el que nos da el tener la primera dosis y creemos que todo va a estar normal, ¿no? Y categóricamente nosotros no somos una población que puede considerarse que ya tiene un nivel de protección. Nuestro nivel de vacunación es muy bajo. La primera dosis no te confiere la protección, no te asegura la protección contra casos graves. Entonces hay que tratar de concientizar de que todavía no llegó, todavía no estamos en esa etapa que todos queremos estar, ¿verdad? De estar ya cerca de volver a la normalidad anterior. O sea, definitivamente esa no es nuestra situación. Estamos lejos todavía de eso. Eh, Esto que nos estás planteando va un poco también eh, en una situación, diría, hasta de punto de debate con lo que plantea el doctor Sequera. El doctor Sequera dice que estamos por lo menos caminando hacia un territorio donde estamos llegando a una suerte de normalidad. No quiero poner en un punto de contradicción ni tu punto ni del otro, pero quiero que nos cuentes realmente cómo estamos, Magali, por favor. No, yo no creo que sea desde ningún punto de vista contradictorio, ¿verdad? Porque hasta donde yo entiendo a lo que él se refirió es que nosotros estamos en el camino que tenemos que seguir, que es de la inmunización, ¿verdad? Comparando, o sea, y nuestra inmunización comparando de lo que era a lo mejor hace un mes o 2 meses, subió muchísimo, ¿verdad? Pero yo no escuché, o sea, él tampoco en ningún momento dijo que el nivel en el que estamos hoy sea ya el necesario para, o sea, sea ya el que debemos alcanzar. Estamos en el camino, eso es indudable, pero todavía no Ahora, estamos. por eso, pero me gustaría que podamos ser realistas también, porque a veces con el exitismo de
vacunar a 1 millón de personas, nos sentimos todos muy contentos, nos ponemos la birroja y salimos a festejar, pero que en realidad no debería ser así. O sea, ¿en qué punto del camino está? Yo normalmente suelo poner una analogía de que estamos montados en un barco, todos juntos, que hemos atravesado un punto en la tormenta perfecta, pero no sé si más adelante vamos a tener nubarrones que nos lleven de vuelta a otra oleada grande en una tormenta perfecta. O sea, me gustaría saber si estamos más cerca de la costa o todavía estamos en mar adentro. Yo creo que todavía estamos en mar adentro. No, no estamos con el rumbo perdido, pero estamos mar adentro todavía. Ok, o sea, nos puede tocar todavía alguna tormenta antes de llegar a la costa. Sí, Esto es un dato muy definitivamente. importante a manejar porque realmente tenemos que enfatizar, creo que desde donde nos toque estar, la cuestión vinculada a los cuidados, Magali, ¿no? Al menos por lo que se vio también, y creo que esto fue ayudado porque, no sé, de lo mejor el clima se dio, la temperatura, ¿verdad? Que la gente queda como para salir, como para los eventos sociales. Creo que justo se dio, ¿verdad? En estos días. Así que esperemos que volvamos, ¿verdad? A la conciencia, ¿verdad? Porque todavía no estamos en un lugar seguro. La otra cuestión también, desde tu posición como investigadora, me gustaría un poco tu análisis, Magali, es el tema de los números que han descendido. Durante muchas semanas tuvimos los números por sobre las 100 personas fallecidas. Empezó el proceso de la vacunación, algo más masivo, y ahí empezaron a bajar hasta la mitad. ¿Se traduce en el efecto de la vacunación esto? Yo creo que algo tiene que ver, pero no totalmente, digamos. No podemos decir que es porque ya se está viendo, digamos. Recordemos que ya tenemos, o sea, la mayoría de la población todavía ni siquiera pasó un mes de su primera dosis, ¿verdad? Entonces, todavía no podemos decir que es totalmente por el efecto de la vacunación. Definitivamente va a haber una parte que sí, que a lo mejor ya son esa parte de los adultos mayores, del personal sanitario que ya están full protegidos y a lo mejor eso sí influye en los números. Pero digamos que en todos lados se ve que hay como, es una fluctuación natural, digamos, que se espera en las poblaciones. Después de un pico alto, generalmente hay como una bajada, ¿verdad? Entonces, lo que hay que intentar es que no vuelva a subir. A subir. A tu criterio, ¿cuál fue el peor momento que ya hemos atravesado? Y fue el que todos conocemos, ¿verdad? En ese momento en el que teníamos en cerca de 150 muertes reportadas por día y que la cantidad de internados sobrepasaba totalmente la capacidad de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Porque creo que ese es uno de los parámetros eh, más certeros, ¿verdad? No solamente el número de casos que uno ve, que incluso uno puede tener un subreporte, sino que al mirar la mortalidad y el número de internados, creo que eso da una mejor idea de la situación. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Lastimosamente tenemos poco tiempo, pero me gustaría hablar muchísimo contigo porque hay demasiados temas por aprender y creo yo de que estamos en un proceso también de constante aprendizaje y ustedes más que nosotros como investigadores y especialistas también de lo que va a significar posteriormente dejar testimonio por escrito de lo que ha significado esta pandemia para futuras generaciones, ¿no? Así como se tuvo la fiebre española y otras situaciones en la historia como esta, me imagino que hay mucho para hablar y escribir sobre el COVID, pero me gustaría, desde tu posición como investigadora, tus recomendaciones para la teleaudiencia que nos está viendo más. Y vacunémonos apenas tengamos la oportunidad, ¿verdad? Eso en primer lugar. eh, esa es la salida, pero también seguir con las medidas. No estamos todavía donde deseamos todos, ¿verdad?
Entonces hay que seguir con las medidas, no hay que hacer estos eventos donde no hay control de asistencia de gente, donde no hay posibilidad física, ¿verdad?, de tener un distanciamiento. eh, Hagamos un pequeño esfuerzo, sigamos con el esfuerzo que todos estamos haciendo, pero no echemos por la borda, digamos, lo que en el momento en que estamos ahora, que es un momento mejor, porque esto rápidamente puede cambiar. Magali, ha sido un placer, éxito realmente a todo el equipo y a través tuyo también van los agradecimientos por el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias. Magali Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, para hablar cómo está la situación de la pandemia, estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética del SARS-CoV-2, es el título, pero me parece importante destacar y recalcar lo que nos decía. Todavía la costa no está cerca. Se puede venir otra tormenta, así que hay que tratar de cuidarnos y tomar los recaudos necesarios para poder llegar lo más pronto posible también a lo que significa esa costa tan anhelada que tanto estamos buscando como mundo después de haber atravesado o seguimos atravesando esta pandemia como tal. Agradecemos a la gente de Sudamérica por acompañarnos también en este espacio aquí del Foro Empresarial. Nos recuerda siempre que podemos tener esta herramienta financiera llamando al 416-6000 o en www.sudameric.com.py/beneficios pueden encontrar toda la red de beneficios que también nos brinda justamente tener nuestra tarjeta de crédito Sudameris. Ya en instantes se llega Samuel Acosta con Monitor Económico y nosotros a las 12 nos reencontramos en nuestro informativo central aquí por 5 Días TV. Al despedirnos, como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.